Bueno, entonces empezamos con el película número 2, que corresponde a función, operaciones geográficas, gráfico, acotación, paridad, monotonía y composición de funciones. Bueno, acá como siempre el cuestionario, que estaría interesante que lo resuelvan para poder entender mejor lo que le está pidiendo en cada punto. Una serie de ejercicios resueltos para que ustedes determinen el dominio, ¿sí? Bueno, y empezamos con el práctico de hoy. Punto número 1 dice: indique cuáles signos gráficos, diagramas, tablas, fórmulas corresponden a una función. En la que sea función de consignar el dominio y la imagen. Bueno, este punto yo creo que lo vamos a poder saltear nomás porque es un repaso ya de lo que ustedes vieron en el cursillo de nivelación, ¿sí? Así que eso lo vamos a saltear. Bueno, yo si tengo tiempo lo voy a dejar resuelto, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? Yo también de los dominios, creo que también lo puedo saltear por ahora. Sí, porque más cuando veamos composición y operación de funciones, lo vamos a poder ver de vuelta. A ver. No, sí, lo hacemos mejor porque ahora que me estoy acordando, sí les toma esto, ¿sí? Solamente les pide que calculen el dominio. Así que sí, lo vamos a hacer al punto número 2. Bien. A ver, vamos entonces a comenzar a resolver este problema. Esto que está acá. A ver, empecemos con el A. Me dice que tengo I igual a coseno de 2x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 1. Antes tengo que hallar el dominio de esta función. Bueno, ahí acuérdense que yo les decía que para calcular el dominio me tenía que fijar cómo eran las funciones, ¿sí? Yo decía en el curso de nivelación que si era una función que tenía, ya sea, a ver, acá la vamos a anotar dominio. Había unas funciones que eran problemáticas, ¿sí? Porque eso generalmente el dominio de las funciones son reales, ¿sí? Pero hay funciones que me causan problemas para calcular ese dominio. A ver, ¿cuáles son? Teníamos 3, ¿bueno? Primero teníamos la función del tipo racional. Acá vamos a poner el columna a la izquierda. ¿Sí? Primero tenemos la función racional. ¿Sí? Que acá, para calcular el dominio, ¿qué me tengo que asegurar? Que x tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Lo que está abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Después tenemos las funciones radicales de índice par. ¿Sí? O sea, 2, 4, 6, 8, ¿qué más? 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Cualquier número par. Bueno, acá vamos a poner I igual a.
Bueno, acá me tengo que asegurar que x tiene que ser mayor o igual que 0. Y después, por último, están las funciones logarítmicas. Bueno, el logaritmo es un tema que todavía no vimos, pero bueno, lo vemos adelante. Igual acá lo dejo por las dudas. Bueno, eh, acá yo lo que me tengo que asegurar es que el argumento, si lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces acuérdense que si no es ninguna de estas, el dominio sencillamente es los reales. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, y igual a x más 1, como no es ninguno de estos tres casos, dominio los reales. Si ustedes tienen x al cuadrado más 3x, dominio los reales. Si ustedes tienen, por ejemplo, x al cubo más 10x al cuadrado, dominio los reales. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de x, ¿sí? Ahí también lo mismo hacer los reales, ¿sí? Porque acá el problema es cuando el índice es par. En este caso acá tengo índice 3, así que no hay problema, índices los reales, ¿sí? No hay que hacer ninguna, no hay que hacer nada, ¿sí? Bueno, y acá vamos a agregar un par más, ¿sí? Vamos a agregar el seno, vamos a agregar las funciones, eh, las funciones, a ver, senoidales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Cuando tenga la forma y igual a seno de x, o también puede ser y igual a coseno de x. No, está bien. No, ahí me equivoqué. Si me estaba adelantando a otro tema. No. Bueno, estas son las tres que tienen que tener en cuenta para poder calcular el dominio, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá tengo coseno de 2x, ¿sí? Como no es, esto es un coseno, no es ninguna de estas tres que tengo acá, el dominio de esto va a ser los reales, ¿sí? Ahora el problema va a ser calcular el dominio acá, ¿sí? Porque acá tengo dos condiciones, ¿bueno? Primero me tengo que hacer, fíjense que acá en el numerador tengo una raíz de índice par, ¿sí? Una raíz cuadrada, ¿bueno? Entonces ahí me tengo que asegurar que x al cuadrado más 4 sea mayor o igual que 0, ¿sí? Pero esto se va a cumplir para cualquier valor. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy elevando al cuadrado, ¿bueno? ¿Sí? Y acuérdense que todo número elevado al cuadrado me da mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo pongo 1 al cuadrado 1 más 4, 5 5 va a ser mayor que 0, ¿sí? Bueno, ya sé que ponga 2 3 10 1000, o ponga números negativos, bueno, o si pongo números negativos, igual, siempre va a ser mayor que 0. Si ponga el número que ponga, esto siempre se va a cumplir, bueno. Así que eso como que no, para este caso no nos interesa, ¿sí? Bueno, acá el problema va a ser este que está acá. Sí, porque me tengo que asegurar que eso que está ahí sea distinto de 0, ¿no? Por ahí, para evitarse complicaciones, yo siempre pongo el distinto al último. Bueno, acá fíjense que acá puedo aplicar diferencia de cuadrado así, quinto caso de factorial. Bueno, acá lo puedo hacer así. Este menos 1 lo puedo hacer para acá sumando, ¿sí? Y ahora por último esta potencia lo paso como raíz, ¿sí? Y acuérdense también del cursillo de nivelación, que cuando yo paso una potencia cuadrada, para el otro lado pasa como más menos, ¿no? Más menos que la raíz de 1.
Entonces me va a quedar x igual a más menos 1. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que con esto no pasa nada, sí domino los reales. Este también, los reales nomás. Y este que está acá tiene que ser... a ver, bueno, acá vamos, para seguir un orden, para que entiendan cómo tienen que hacer, vamos a ir poniendo así. S3 tienen que ser los reales menos, acá vamos a poner acá, ¿sí? ¿No? Acá vamos a poner. ¿Sí? Y acá habíamos dicho que el dominio iba a ser los reales, ¿sí? Acá vamos a aclarar porque x está elevado al cuadrado y siempre me va a dar números mayores que 0. ¿Sí? Acá vamos a poner coseno de 2x. Bien, acá habíamos dicho que el dominio iban a ser los reales también. ¿Sí? Porque no es ninguna de las funciones problemáticas. ¿Sí? Bueno, eso capaz que tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, yo le digo así, sí, para no olvidarme. Bueno, por funciones problemáticas me refiero a estas que vimos acá hace poquito. ¿Sí? ¿Bien? Acá era que iba a poner S1 y acá era que iba a poner S2. ¿Bueno? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? El dominio va a ser la intersección de S1 eh, ¿dónde está el símbolo de dominio? Va que diga de intersección. Acá está. ¿Sí? Con S2, intersección S3. ¿Bueno? Y desde acá comienza a reemplazar. Bueno, S1, los reales. Los reales y la intersección de S3 es los reales menos el... ¿Sí? Entonces, eso ¿qué nos va a dar como resultado? Los reales menos el menos 1. ¿Sí? Entonces, este va a ser el dominio. ¿Sí? Y bueno, capaz que ustedes me digan, pero bueno, ya sabíamos que los reales era obvio que iba a ser los reales menos el menos 1. Y sí, es obvio, ¿sí? Pero bueno, esto yo lo quiero que lo planteen así porque, bueno, en este caso sí, bueno, es sencillito, ¿sí? Pero bueno, acá que hubiera pasado, por ejemplo, que acá yo hubiera tenido x menos 2, ¿sí? Bueno, tengo que, otra vez, tengo que calcular el dominio que va acá, el dominio de esta función y la intersecto con las otras, ¿sí? Bueno, es como un planteo más general. Bueno, ahí, ¿sí? Si tienen alguna duda, me preguntan. Ahí estoy leyendo desde el cero. Bueno, hace rato Joaquín me preguntaba si le podía pasar los archivos, bueno, del cursillo de nivelación. Sí, bueno, ya lo voy a buscar, ya lo voy a pasar. Igual tampoco está muy completo porque era lo que íbamos haciendo en clases, ¿sí? Yo era que lo iba a completar después en mis ratos libres, pero bueno, desgraciadamente no tuve ratos libres, así que no lo pude terminar. Ahí quedó medio incompleto. Bueno, será para el año. Bueno, entonces ese sería el primer punto.
Bueno, el segundo punto es un poquito más completo. ¿Sí? Es un poquito más completo. Bueno, vamos al segundo punto, al B. Tengo I igual a... Vamos a hacer este más y vamos a pasar a otro punto así, porque tampoco me quiero demorar esto, porque como le digo, acá lo más importante que tienen que saber hacer es composición de funciones. ¿Sí? Aunque esto que está acá de determinado dominio también se lo suele tomar, ¿sí? Así que también apréndanlo bien. Y bueno, si bien también ya lo vieron en el curso de liberación, fíjense que acá se les complica un poquito más porque ya hay varias funciones, ¿sí? Bueno, chicos, así que presten atención, practiquen también esto, que también les va a tomar. Bueno, entonces acá me tengo que fijar que tengo una función racional, o sea, una división, ¿sí? Acá para los que no somos tan técnicos, una división, ¿sí? Ya ves que el profe de análisis matemático 1 le habla de función racional, ¿no? Bueno, nada más que queda más elegante decir función racional a que decir una división, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tengo una función racional y acá tengo una, ¿sí? Dos de las cuales dijimos que son funciones problemáticas. Bueno, entonces tengo que estar atento ahí. Bueno, ahí comienza entonces mi análisis. Acá me tengo que asegurar entonces que esto que está acá sea distinto de cero. Acá le decía que acá al último yo recién ponía que tiene que ser distinto, ¿sí? Entonces vamos a poner... Bueno, entonces acá me voy a poner... Va, acá ya directamente copio en vez de estar escribiendo todo de vuelta. Ahí, ¿bien? Eso tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a comenzar a factorear. Me queda x cuadrado menos 25x, no, menos 25 nomás, ¿sí? Igual a cero. Y esto lo puedo seguir factoreando, ¿sí? X menos 5 por x más 5. ¿Sí? Bueno, y es lo que yo le decía en el curso de nivelación, ¿no? Que, bueno, factorear es uno de los temas más importantes que ustedes tienen que saber. Sobre todo factor común y quinto caso, que ustedes ven que lo estamos aplicando constantemente. Y no solo en análisis matemático 1, seguro también ya están con Gonzalo, también lo estarán aplicando en números complejos, polinomios, bueno, no sé qué están viendo ahora. Bueno, entonces acá fíjense que tengo una multiplicación, ¿no? Tengo x por x menos 5 por x más 5 y eso me dice que es igual a 0, ¿sí? Entonces acá, para que esto sea igual a 0, se tiene que plantear qué cosa. Que x es igual a 0, que x menos 5 es igual a 0, o que x más 5 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bueno, acá el valor que me hace 0 esto es el propio 0, así que no, acá no hay mucho análisis que hay que hacer, no hay mucho análisis, ¿sí? Acá saco que x tiene que ser igual a 5, y acá saco que x tiene que ser igual a menos 5, ¿no? Bueno, entonces como ya determiné qué valores me hacen 0 ¿cómo se llama? El denominador, eh, este, ya pongo el signo de desigual, este que está acá, este que estoy poniendo justamente ahora. Bueno, entonces acá vamos a poner S1, va a ser igual a qué? A los reales menos, y acá pongo, acá, el 0, el menos 5 y el 5. Ahora vamos a poner en orden, el 0 va al medio, ¿sí? Bueno, aunque si ustedes lo ponen en distinto orden, no importa mucho, ¿sí? Pero bueno, yo por una cuestión de ser justamente más ordenado lo pongo así. Bueno, entonces ya tenemos que el dominio de esta función tiene que ser esto que llamo acá.
Ahora vamos a analizar este que está aquí. Habíamos dicho que como es una función de índice pan, el argumento, o sea, lo que está dentro, tiene que ser mayor o igual que 0. De eso que vamos a plantear que 7 tiene que ser mayor o igual que x. ¿Sí? Bueno, y acá esto lo podemos poner así. Que x es menor o igual que 7. ¿Eso por qué? Porque bueno, yo tengo que, por ejemplo, que 8 es mayor que 5, es lo mismo que decir que 5 es menor que 8. ¿O no? No es ningún procedimiento matemático, es simplemente un razonamiento lógico, ¿sí? Así que por eso es que lo pude poner así. Bueno, entonces acá vamos a poner como que S2, el dominio de S2 tiene que ser desde menos infinito hasta 7. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a hacer cálculo del dominio. El dominio va a ser intersección de S1, el símbolo de intersección, con S2. Acá una cosita que les quiero volver a recordar. Cuando yo pongo infinito, acuérdense que siempre va con paréntesis, ¿sí? No van a querer poner con corchetes, porque ese también a veces lo he visto, que ponen con corchetes de infinito. Y yo creo que en algún que otro examen vi que la respuesta está con, la respuesta está así, ¿o no? Entonces, esa obviamente no es, ¿sí? Fíjense, tengan en cuenta esos detalles también, ¿bueno? Entonces acá vamos a poner el dominio, los reales menos el menos 5, acá, intersección, este que está acá, este conjunto que está acá. ¿No? Entonces, y acá para poder ver de una forma más clara, vamos a tener que ser la recta numérica, ¿no? Entonces ahí vamos al Paint, eh, hacemos la recta, y marcamos, ¿qué tenemos que marcar? 7, bueno, ahí va a estar el 7, por acá está el 5, por acá está el 0, y acá estará el... las pongo en orden. Entonces me dice que el primero es todos los reales, ¿sí? Este es el S1, ¿bueno? Este que está acá es el S1. ¿Sí? Todos los reales salvo el 0, el 5 y el menos 5. Y S2 va a ser esto que estamos haciendo en azul, que dice que va desde menos infinito hasta 7. ¿Está ahí? Y esto va círculo lleno, ¿no? ¿Bueno? Acuérdense que la intersección es lo que está pintado con ambos colores. ¿Sí? Fíjense que este va a ir ahí y este otro va a ir así. Pintado con ambos colores, fíjense que va a ser desde 7. Bueno, entonces acá vamos a puño. De, 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 hasta 7 exclusivamente. Voy a tomar así porque si yo pongo el 5, cada rato por todo el audio, debe ser internet. Voy a quitar, o puede ser los auriculares, no sé. Eh, a ver. Dígame si se dígame esas cositas si las tengo en cuenta. Si capaz que los auriculares, porque no sé, creo que la ficha ya está un poco con los cables cortados.
Bueno, entonces le decía que bueno, simplemente tengo que hallar el dominio de esta y el dominio de esta, ¿sí? Hago la intersección, como ya sé hacer, como ya aprendí el curso de nivelación, ¿sí? Y bueno, me queda esto que está acá. Eso va a ser el resultado. ¿Bien? Eh, y bueno, ese sería el punto número 2, ¿sí? Acá no me da el tiempo, sinceramente, yo de mi parte haría todo, pero bueno, el tiempo no me da, chicos, así que vamos a pasar a otro punto ahora. Bueno, a partir del 3, el 3 tiene problemas, ¿sí? Que bueno, si tienen tiempo háganlos. En esta parte, por lo menos para el primer parcial no les suele tomar exámenes, así que va, que ya no les suele tomar problemas, ¿sí? No les suele tomar problemas. Así que si tienen tiempo háganlo, bueno, si tienen tiempo háganlo, estaría bueno que lo hagan. Bueno, 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 toman ejercicios, ¿bien? A ver, vamos al punto número 4, que es lo que yo quería que veamos. Que ahí tengo operación con funciones. ¿Sí? Mm, no se preocupen por ahora por los problemas que no. Igual yo creo que ya para practicar problemas ya tiene suficiente con los de física uno, ¿no? A ver, recuerden que también está Gonzalo dando clases los jueves. Da clases como Shrek, da clases todos los jueves de física uno. Bueno, yo creo que ya va por el práctico número 2 de cinemática. Si no pueden asistir, ahí también lo están subiendo a YouTube. Eh, bueno, entonces acá me da tres funciones, f, g y r, me da la forma de las funciones. Y me dice calcular r menos un medio de f. Y acá no se ve bien qué dice, pero bueno, dice, creo que dice más 5. Y después dice f menos g de r, valor de 4. ¿Bien? Bueno, a ver. Bueno, empezar nomás. Vamos a hacer una tablita. Vamos a poner primero que tengo f de x igual a 10x más rho. Después tengo g de x igual a 1 sobre x. Y después tengo la r de x que es eh, la raíz de 5x más 9. ¿No? Y acá ya adelantándonos un poco, vamos a calcular el dominio de cada de f, de g y de r. ¿Sí? Entonces fíjense que el dominio de f que va a ser los reales, ¿sí? Porque no es ni una función, es ni logaritmo, ni una con división, ¿sí? Así que simplemente los reales. ¿Sí? Acá vamos a poner así. Bueno, de acá me tengo que, como esto es una división, me tengo que asegurar que ¿cómo se llama? El denominador sea distinto de cero. ¿Bueno? Así que acá el dominio de G va a ser igual a los reales menos el cero. Acá me tengo que asegurar que 5x más 9 sea mayor o igual que 0, ¿sí? Porque es una función de índice par, ¿sí? De índice 2.
Bueno, la ley de espejo me va a quedar que 5x tiene que ser mayor o igual que menos 9. Bueno, acá yo directamente esto, ya este 5 lo puedo pasar dividiendo, ¿no? Me queda 9 quintos. Antes acá voy a poner que el dominio de R tiene que ser desde menos 9 quintos hasta infinito, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora vamos al punto A. Al punto A1. Ahí va a 1, ¿sí? ¿Sí? Me dice que haga R menos un medio de F, ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer esto, que ¿sí? Acá me dice 5, pero bueno, primero vamos a calcular en forma general, ¿sí? Para un valor X cualquiera. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que hacer esto, completo el cual, ¿sí? R, que es esto, ¿sí? Menos un medio de F, F que es esto que está acá. Bueno, entonces acá, ¿qué me va a quedar? Esto queda tal cual, si no puedo hacer nada. ¿Sí? Y ahora puedo hacer el distributivo acá, ¿sí? Menos por más, me va a quedar de menos. Me va a quedar acá, me va a quedar menos 5x. Y me va a quedar menos 1, ¿sí? Acá lo único que hice fue este, lo multipliqué por 10x, y lo multipliqué por 2. Me va a quedar esto que está acá. Bueno, ¿sí? O sea que en síntesis esto es esto. Bueno, ahora, pero acá el problema me pide que yo evalúe en 5, ¿no? Entonces, acá en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner 5, ¿sí? 5, acá voy a poner 5. ¿Bien? Y bueno, acá ¿qué me quedará? Me queda la raíz de 34, menos 5 por 5, 25, y menos 1, me va a quedar menos 26. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo, ahí sería eso. ¿Bien? Bueno, eso sería lo que me está pidiendo el problema. ¿Ok? Ahí voy guardando. No voy a hacer cosas que se me tire de la compu. Voy a hacer otra cosa muy importante que no tiene que ver con análisis matemático, pero una recomendación que yo les doy cuando estén trabajando en Word. Siempre, cada ratito, que cada avance que ustedes hagan, cada 5 minutos, 10 minutos, vayan guardando, ¿sí? Porque a veces, bueno, por cualquier cosa, a veces se tira la compu, o no sé, ¿sí? Y pueden perder todo el avance que hayan hecho en un Word. El año pasado me pasó como 2 o 3 veces haciendo los prácticos de esto de análisis matemático, física. ¿Bien? Entonces ese sería el primero. Vamos al segundo. Tengo F menos G sobre R evaluado en 4. Esto vamos a hacer algo más. Entonces acá tengo que hacer F menos G sobre R de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir F, ¿sí? F es esto, 10x más 2. ¿Qué más? Menos G que es esto, 1 sobre X sobre R, que es esto. ¿Sí? Entonces, esto que está acá va a ser igual a 10x más 2 menos, bueno, y ahora si hacemos esta división, fíjense que me va a quedar esto.
1 sobre x sobre 5x más 9. ¿O no? Me va a quedar eso. Ok. ¿Eso de dónde salió? Bueno, porque esto que está acá, ahí lo voy a hacer un ratito porque capaz que uno no entiende de dónde dice. Fíjense que esto que está acá, lo puedo escribir así como 1 sobre x dividido, así, bueno. Entonces, por regla de la división de fracciones, que tengo que hacer? Esto es la forma de multiplicación. Esto que está acá se invierte. Bueno, esto que está acá tiene determinador 1. Así que esto me va a quedar así. 1 sobre... Este me va a quedar 1 sobre... ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que me dio esto que está aquí. Bueno. Bueno, entonces... No, acá ya no puedo hacer más nada. Sí, podría hacer esta suma, podría resolver esta suma que está acá, pero no tiene sentido. Acá me pregunta Joaquín si puedo explicar esta parte de vuelta. Esto que está acá. Bueno, Joaquín, fíjate que acá esto que está acá lo reescribí como una división, ¿sí? Con 2 puntos, ¿bueno? Porque acuérdense que esa raya de fracción que está en medio, ahí, arriba de la raíz, no es otra cosa que una división, ¿sí? Una fracción representa una división, ¿bueno? Entonces, ¿qué hago? Eh, la expreso así, ¿sí? Para que se vea más claro la división de fracciones. Bueno, acá fíjate que esto lo puedo poner así, ¿bueno? Porque esto dividido, cualquier número dividido 1 me va a dar el mismo número, ¿sí? Así que no estoy afectando en nada al número. Bueno, entonces acá tengo división de fracciones, ¿sí? ¿Qué me dice la regla de división de fracciones? Que primero lo copio tal cual, ¿sí? La división se hace de multiplicación, por eso pongo acá multiplicación, y esto que está acá lo tengo que invertir, ¿bueno? O sea que el 1 que está abajo lo paso arriba, y la raíz que está arriba la paso abajo. Bueno, y bueno, fíjense que y ahora tengo que hacer una multiplicación de fracciones, ¿sí? O sea, numerador con numerador, 1 por 1, 1, bueno. Eh, ¿Sí? Bueno, igual, acá eso tampoco estaría del todo correcto, ¿no? Porque recuerden que nunca se deja las raíces en el denominador. Bueno, no se tiene que dejar las raíces en el denominador. Y acá habría que racionalizar. Pero bueno, para no hacer ese pasito de más, porque como digo, estamos muy acotados de tiempo, lo vamos a dejar así, ¿sí? Porque acá acuérdense que lo tienen que racionalizar. Ay, se me trabó un poco ahí. Bueno, ahora vamos a calcular, pero valor en 4. Acá me queda 40, y fíjense que 40 más 2 me queda 42, ¿sí? Y acá también tengo que reemplazar por 4, ¿no? Por 4. Acá 4. Acá 5 por 4, 20, y 20 más 9, 29. ¿Sí? Entonces me va a quedar esto que está acá. Es lo que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Bueno, acuérdense que ustedes lo pueden resolver esto así, pero le va a dar un número decimal. Lo pueden dejar así, ¿sí? Si lo dejan así como decimal, es lo mismo. Bueno, ahora sí vamos a la parte interesante de este problema. Me dice que yo tengo que definir fíjense que en la parte I me dice que tengo que definir 3G menos G, primero que nada. Bueno, entonces vamos a comenzar a definir. B, I, ¿qué más falta por hacer?
Termonomía. Bueno, así podemos hacer todos los puntos 2. Bueno, entonces acá, primero que nada, me pide que defina 3G menos F. Bueno, acá, lo más complicado, con esto no hay mucha complicación, la verdad, sí, pero bueno, acá lo más complicado sería calcular el dominio, ¿sí? Bueno, porque fíjense que acá me dice definir, ¿sí? Definir, ¿sí? ¿Qué es definir? Tengo que dar el dominio, la imagen y la fórmula de la función, ¿sí? Esas tres cosas, ¿bueno? Bueno, vamos primero al cálculo del dominio. ¿Bien? Bueno, acá va un poquito de teoría, ¿sí? Operación entre funciones. A ver, si yo tengo f igual a f de x, ¿sí? Tengo g igual a g de x, ¿no? Y acá vamos a poner que el dominio de esta el dominio es igual a, ¿sí? Todo esto definido genéricamente, ¿no? El dominio de este va a ser d sub g, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer f más g, por ejemplo, si quiero definir f más g, ¿qué voy a tener que poner? Voy a tener que poner, eh, para definir una función, acuérdense que tengo que poner dominio, imagen y la fórmula de la función. Bueno, entonces acá el dominio, acá el dominio, ¿cuál va a ser? Va a ser d sub f intersección, ¿dónde está intersección? Acá, d sub g, ¿sí? Pongo la flecha, en imagen, por imagen siempre tienen que poner los reales, ¿sí? Bueno, siempre se ponen los reales, ¿sí? Es lo que yo también explicaba en la nivelación, ¿sí? Por defecto siempre se ponen los reales, ¿sí? ¿Ven? Eso si yo quiero definir la suma, ¿sí? Si yo quiero definir la resta, va a ser también lo mismo, ¿sí? El dominio va a ser exactamente la intersección, ¿sí? Nada más que acá vamos a poner menos. Y si yo quiero definir la multiplicación, exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que acá vamos a poner multiplicación, ¿sí? Y si yo quiero definir la división, bueno, acá también va a ser lo mismo, bueno, pero acá hay una pequeña diferencia, ¿sí? Acá, al respecto a las tres anteriores, el dominio va a ser un poquito diferente, ¿sí? A ver, esperen que busque la fórmula, porque, ¿cómo sería? Este, ¿ve? No, aquí no. Acá está. Como le decía, la división nomás cambia un poquito, ¿sí? Pero no es tampoco el gran cambio, ¿sí? Es algo también medio lógico. A ver. Acá, agregan esta parte, menos los X pertenecientes al dominio de G, y acá ponen I G de X, ¿dónde está? Y G de X igual a 0. ¿Bueno? ¿Qué estoy haciendo acá con esta parte? Estoy excluyendo los X que pertenecen al dominio de G que hacen que G sea
0, ¿sí? Y bueno, lo que es lógico, ¿no? Porque si esto se hace 0, no se puede hacer la división, ¿sí? Porque la división por 0, sabemos que no existe. Bueno, por eso acá que agrega esta partecita que está acá. Bueno, bueno. Entonces, sí. Sí, entonces el dominio, habíamos dicho que va a ser la intersección del dominio de F con el dominio de G. Y acá, por eso es que yo acá primero saqué, ¿sí? Va a ser los reales, el dominio de G, los reales menos el 0. ¿Bien? Bueno, entonces si yo intersecto los reales con los reales menos el 0, ¿cuál va a ser la intersección? Los reales menos el 0. ¿Sí? No hace falta ni que haga la tabla, ¿no? Voy a abrir un cuadrito. Bueno, y ahora qué voy a hacer acá, voy a hacer el cálculo de la fórmula. Más que el cálculo de 3G menos F. ¿Sí? Entonces va a ser 3G menos F. ¿A qué va a ser igual eso? Y bueno, pongo 3, ¿y G cuánto es? 1 sobre X. Entonces pongo ahí 1 sobre X menos F, que es esto, ¿sí? 10X más 2. Tengo que tener cuidado con ese menos, ¿no? Por eso abro paréntesis. Entonces, resolviendo, fíjense que esto me va a dar como 3 sobre X menos 10X menos 2. Bueno, ya tengo la fórmula de la función, ¿sí? Ahora, ahora voy a definir, ¿sí? Defino 3G menos F. ¿Ok? Bueno, empecé acá. Pongo el nombre de la función que va a ser 3G menos F, ¿sí? Dos puntos, y ahora pongo el dominio, ¿sí? ¿Qué dominio va a poner? Este que yo hallé aquí, ¿sí? Los reales menos el 0. Pongo la flechita, la imagen, los reales, ¿sí? Tal que y es igual a, y ahora pongo todo esto que calculé aquí. ¿Bien? Bueno, y esto es lo que le está pidiendo el problema, ¿sí? Bueno, entonces ahí terminaría. ¿Sí? Con eso ya termino de definir 3G menos F. ¿Bien? Bueno, si tienen alguna duda, consúltenos. Voy grabando esto y esto también, ¿sí? Esto ya lo subí ahora porque también era que la otra vez lo iba a completar, pero con lo que vieron la otra clase, pero bueno, creo que no hay mucho para completar acá. ¿Sí? Ah, la definición. Bueno, como le digo en la definición, usted tiene que dar tres cosas, ¿sí? El dominio, que es este que está acá, ¿sí? Pongo la flecha, ¿sí? Siempre va a ir la flecha, ¿sí? No, no, eso no cambia, ¿sí? Es como que es siempre la misma estructura. Acá pongo la imagen, pongo la barra, ¿sí? Ese siempre va ahí, no importa que sea. Y acá tengo que poner la fórmula de mi función, ¿sí? Que es esto que yo hallé aquí. Siempre se va a repetir lo mismo. A ver, quiero ver si no hay otra acá, por ejemplo. No hay una ya que esté definida acá. Creo que no. Sí, acá todos están por definir, ¿no?
A ver, de acá. Mm, Ve, por ejemplo, acá hay otra función que está definida. ¿Ve? Ahí pone f más 2g, el dominio, que halló que es de menos 2 hasta infinito, la flecha, la imagen que son reales, la barra para separar, y acá puso la fórmula de la función, ¿sí? F más 2g de x igual a, bueno, a lo que halló. Bueno, también yo lo podría haber puesto así, ¿sí? A esta parte, ¿sí? También podría haber puesto así. 3g menos f, ¿dónde está? Menos f de x. También lo podría haber dejado así. Pero que para mí es más fácil directamente dejar todo, poner la i y ya está. ¿Sí? Si ustedes dejan la i nomás, no estaría mal. Bueno, bueno, entonces vamos al otro punto que me dice, vamos a definir f por r y después f sobre r. Y después vamos a dejar el 2 para el último. Y sí, entonces tengo que hacer f por r. Bien, entonces acá el dominio va a ser igual a la intersección de el dominio de f con el dominio de r. ¿Sí? El dominio de f, ¿cuál es? Habíamos dicho que los reales. ¿Sí? El dominio de r, lo calculamos acá, es esto que está acá. ¿Bien? Entonces la intersección de los reales con esto, ¿qué me va a dar? Justamente desde menos 9 quintos hasta infinito. Bueno, eso. Ese va a ser mi dominio. ¿Sí? Ahora hago el cálculo de f por r. Entonces acá hago f por r, va a ser igual a qué. Bueno, copio f es esto que está aquí. Bueno, acá lo que tengo que poner entre paréntesis porque estoy multiplicando. Por r, que es esto. Bueno, y bueno, quedaría porque no puedo hacer nada así, no tiene sentido que acá haga distributiva entre esto con esto, y esto con lo que me va a quedar algo más largo, ¿sí? Acuérdense, yo siempre estoy buscando hacer algo más comprimido, lo más comprimido posible. Pero bueno, ahora voy a defino f por r. Entonces acá pongo f por r, dos puntos, ¿sí? Ahora tengo que poner primero el dominio, ¿sí? El dominio va a ser este que está acá. Ahora pongo la flecha y la imagen, los reales, ¿sí? Barra, pongo i igual a. Y bueno, acá pongo esto esto es lo que llegué. ¿Sí? Y bueno, esa sería la definición de f por r, ¿sí? Desde acá, de vuelta, para definir, tengo que poner dominio, imagen y la fórmula de la función. Vamos al otro, me pide que yo defina ahora f sobre r.
Acá hago el cálculo del dominio. Bueno, entonces va a ser va a ser el dominio de F, intersección el dominio de R. Bueno, y acá le tengo que agregar esta parte, ¿sí? Esta que está acá. Bueno, igual después lo arreglo. Nada más que acá va a ser R y... ¿sí? Bueno, entonces, antes de hacer todo esto, primero tengo que ver qué valores hacen que R sea, qué valores de X pertenecientes al dominio de R hacen que R sea 0. Acá pongo R de X igual a, era igual, bueno, acá lo tenía, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está. Lo que tengo que hacer acá, entonces igualar esto a 0, ¿sí? 0 igual a, ¿sí? Se me queda que es 0 es igual a 0 es igual a 5x más 9. Entonces acá voy a decir que x tiene que ser igual a menos 9 quintos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya puedo reemplazar el dominio de f, los reales. Menos 9 quintos, sí, no puedo tomar 9 quintos, porque si toma 9 quintos, ¿qué pasa? Se hace 0 y ya no puedo división. Acá. ¿Sí? ¿Ah? Entonces fíjense que si a este conjunto le quito 9 quintos, me va a quedar esto. Los reales, ¿sí? Me va a quedar así. ¿No? Me va a quedar esto así porque esto, le quité esto, y bueno, ya no va a ir corchete, sino va a ir paréntesis. Entonces acá en el dominio voy a poner esto. ¿Sí? Ese va a ser ahora el dominio. De edición. Bueno, ahora hago el cálculo de F sobre R. Hago F sobre R, aquí va a ser igual. F es igual a esto. Y R aquí es igual a esto que está acá. Pues, bueno. Y bueno, fíjense que acá tampoco puedo hacer mucho, ¿sí? Lo único que podría hacer acá es racionalizar, ¿sí? Es acá multiplicar esto por esto y esto por esto. ¿Sí? Entonces, si hago esta operación, me quedará esto. Arriba me quedará esto y 10x más 2 por 5x más 9, ¿sí? Y esto, por esto, me queda directamente 5x más 9. ¿O no? Eso que viene, porque si ustedes tienen, por ejemplo, raíz de x por raíz de x, ¿eso qué les da? Les da de x. Así que si ahora tienen esto por esto, directamente esto se va a hacer 5x más 9.
¿Sí? Bueno, ahora voy a definir, ¿sí? Defino f sobre r. Acá pongo f sobre r. Dos puntos, tengo que poner dominio. ¿Sí? El dominio es este que está acá. La imagen, los reales, abro barra y igual a. Bueno, y acá pongo esto. Eso va a ser la función definida. ¿Sí? Bueno, entonces, como habrán visto, se complica un poco nomás con la división, ¿sí? Pero después todo relativamente sencillo, ¿sí? No es nada no es nada que esté muy jodido calcular. A ver, vamos a reducir para que entre todo. Bueno, y bueno, con este ejercicio ya terminamos con esto de definir, ¿sí? Que como le digo, es algo muy importante, así que lo tienen que saber. Bueno, así que practíquenlo mucho. Bueno, en el 5 tengo otro problema. Tampoco lo vamos a hacer, ¿sí? Un problema. Vamos a ir pasando directamente al 7, ¿sí? Porque el 7 también. El 7 también le suele tomar mucho, ¿sí? Que es función par y que es función impar. Bueno, este es un tema que se llama paridad o simetría de las funciones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, si yo tengo una función f igual a f de x, ¿sí? Si yo hallo que f de x es igual a f de menos x, ahí estoy hablando eso quiere decir que la función es par, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la función es par? Es decir, se refleja respecto al eje, al eje, al eje Y. ¿No? Ya la ver con un gráfico, ¿sí? Si yo encuentro que menos f de x es igual a f de menos x, eso quiere decir que estoy en el caso de una función impar. Es decir, se refleja respecto al origen. ¿No? A ver, vamos a un ejemplo. Entonces ahí tengo mi sistema de coordenadas cartesianas, mi eje Y, mi eje X. Bueno, bueno, fíjense, por ejemplo, esa función, ¿sí? Esa función es par, ¿sí? Porque fíjense que hagan en cuenta que acá hay un espejo, ¿sí? Esta función se está reflejando en el eje Y, ¿sí? Ahí. ¿Cuál más sería? A ver, por ejemplo, si yo tengo esta así y esta así, también sería función par, ¿sí? Porque esto se está reflejando respecto al eje Y. Otra función impar, ¿cuál sería? Por ejemplo, sería si tengo así y si tengo así. ¿Sí? Esa también sería una función par. Bueno, otra función par. A ver, si tengo. Ay, no, ahí ya me estoy equivocando. Si tengo así y si tengo así. ¿Sí? También función par. Bueno, a ver. Si esa decíamos que era función par, ¿sí?
¿Y cómo hago para que sea función impar? Bueno, para que sea función impar, se tiene que reflejar respecto al origen, ¿sí? Por ejemplo, la función, para que esta que está acá sea función impar, lo tendría que hacer así, ¿sí? Está reflejando, se dice que esto se está reflejando respecto al origen, ¿bueno? Bueno, acá porque ahora la primera no la case muy bien, ¿sí? Pero bueno, esto es cuestión de ver muchos ejemplos. A ver, vamos con otro ejemplo. Yo tengo, si yo tengo esta función que hice hace rato, ¿sí? Para que sea impar, ¿cómo tengo que hacer? Así, ¿bien? Acá, para que se dé una idea, no es 100% así, pero bueno, fíjense que fíjense que esto de que está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, para que sea impar, lo tengo que dibujar en el tercer cuadrante, ¿sí? Bueno, chicos, sería en el cuadrante que está diagonalmente opuesto, ¿sí? Bueno, pero cuando vayan a un examen no van a querer poner eso, no tienen que poner esto que está acá, que se refleja respecto al origen, ¿sí? Eh, bueno, eso es gráficamente, Joaquín. Ahora vamos a ver analíticamente cómo se hace para saber si es impar o no, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo más, un par de ejemplos más de esto de función par, función impar, y vamos, ¿sí? Vamos con los cálculos analíticos. A ver. Mm, qué sé yo, a ver. Así, ¿sí? ¿Cómo hago para que sea impar? Así. Vamos con otro. A ver, yo tengo. ¿Cómo hago para que sea impar? Sería así. Bueno, está medio complicado. ¿Sí? ¿Ves? Está en el cuadrante opuesto. Diagonalmente opuesto. ¿Eh? Bueno, esto lo vamos a tener a mano para el siguiente punto. A ver, así vamos a hacer el 7. Bueno, en el 7 tengo esto. Bueno, entonces acá en el 7, en el A, en el I, en el punto 1A, me dan f de x igual a el valor absoluto de x más 9 sobre 5x. Bueno, entonces acá yo siempre voy a tener que calcular f de menos x. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Copio exactamente lo mismo, nada más que en vez de poner menos x, voy a poner, en vez de poner x, voy a poner menos x. ¿No? Entonces, fíjense que acá, valor absoluto de menos x me va a dar de x. ¿Sí? Y acá esto me va a quedar como menos 5x. ¿Sí? Entonces acá, recordando, acá lo voy a poner, vamos para arriba. Bueno, entonces fíjense que si f de x es igual a f de menos x, la función es par, ¿sí? Entonces ahora me pregunto, ¿esto que está acá es igual a esto que está acá?
Y no, ¿no? Porque fíjense que acá tengo valor absoluto de x más 9 sobre 5x, y acá tengo valor absoluto de x más 9 sobre menos 5x, ¿sí? Se diferencian en el signo menos, así que no son iguales, ¿no? Entonces, ahora pruebo calculando menos f de x, ¿eh? Entonces voy a poner el menos y ahora voy a copiar todo esto, ¿eh? Ah, acá fíjense que f de menos x yo lo puedo poner así también, ¿sí? Y este signo, ese menos que está ahí, al medio, ¿sí? Porque va a seguir siendo negativo, ¿sí? Porque, bueno, un número positivo sobre un número negativo me da un número negativo, ¿eh? Entonces todo esto es negativo, ¿sí? Bueno, entonces acá fíjense que f de menos x, ¿sí? Esto es igual a esto, ¿sí? Entonces cuando eso pasa, digo que la función es impar, ¿sí? Entonces eso quiere decir que f de x es impar. ¿Sabe qué? Como dice la definición, f de menos x es igual a f de menos x. ¿No? Esos dos son iguales. Y esto se puede comprobar, esto se puede comprobar gráficamente, ¿sí? Vamos al GeoGebra rápidamente, ¿sí? Bueno, fíjense que es una función impar, ¿no? Porque como que este gráfico se refleja en el cuadrante opuesto, diagonalmente opuesto, ¿sí? Lo que técnicamente se conoce como que se refleja respecto al origen. ¿Bien? Bueno, ese sería el 1A. Vamos al 1B. En 1B me dan f de x. Puedo poner, acuérdense que poner y o poner f de x es lo mismo, ¿sí? Vamos a poner la raíz de 4x al cuadrado más valor absoluto de x. Bueno, y ahora comienzo a calcular, ¿sí? Siempre me conviene empezar por f de menos x. Entonces acá voy a reemplazar todo por menos x. Mateo las x por menos x. ¿Sí? Pues entonces fíjense que cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a quedar un número positivo, así que ese menos lo puedo eliminar, ¿sí? No me afecta en nada, ¿sí? Valor absoluto de un número negativo siempre me va a dar positivo, así que ese menos también lo puedo eliminar. Bueno, entonces ya simplifiqué todo lo que podía, ¿sí? Entonces ahora me pregunto, f de menos x es igual a f de x, y ahí estamos viendo que sí, sí, porque es lo mismo, ¿no? Entonces acá puedo decir que f de x es par, da que, bueno, y ahí justifico, ¿no? F de x es igual a f de menos x. ¿Bien? Y esto que está acá, lo vamos a graficar. ¿Bien? Vamos a graficarlo. Bueno, acá quiero poner los
gráficos porque son par, gráficamente porque son par, porque son impar, ¿sí? Así que te quita acá, lo voy a copiar. Así que ya empezamos. Se lo copio para que lo tengan después a mano los compañeros. Bueno, acá hago la raíz de 4x al cuadrado más la raíz de x. ¿Sí? Y fíjense que ese es un número, es una función par. ¿Bueno? Es una función par, ¿no? Se refleja respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Bien? Ahora lo vamos a copiar y pegar. Y lo dejamos ahí. Bueno, vamos al último. Me dice que f de x va a ser igual a x a la cuarta menos 3x, ¿sí? Menos 3x, ahora menos 3x. ¿No? Entonces primero vamos a calcular f de menos x. Bueno, entonces acá, acuérdense que todo número le va a una potencia par si es positivo, así que acá va a ser indiferente poner x o poner menos x, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que tengo menos por menos, así que todo esto me va a quedar de más 3x. ¿Bueno? Entonces, ahora me pregunto, ¿f de menos x igual a f de x? Y estoy viendo que no son iguales. Así que ahora voy a probar calculando menos f de x. Va a ser entonces menos todo esto. ¿Sí? Si yo hago la distributiva, me va a quedar x a la cuarta más 3x. ¿Sí? Y ahora me pregunto, ¿esto es igual a esto? Y ahí estoy viendo que no son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que f de x no tiene paridad. ¿Sí? Es decir, que no es par ni impar. ¿Sí? Ya que, vamos a poner así. ¿Dónde está? ¿Sí? Bueno, porque fíjense, lo vamos a graficar ahora. ¿No? Fíjense que si yo grafico x a la cuarta menos 3x me queda eso. ¿Sí? Y si ustedes se ponen a mirarlo detenidamente, fíjense que esto no se refleja respecto al eje Y, ni se refleja respecto al origen. Bueno, por eso se dice que no tiene paridad, ¿sí? Así que esa es perfectamente la paridad, ¿sí? No es necesario que sea par o impar, ¿sí? Puede ser, puede ser tranquilamente ni par ni impar y no pasa nada. Bueno, así que ahora vamos a copiar esto.
Bueno, vamos a ver. Y ahora vamos a hacer el punto 2. Dice, si una función es impar y el punto 2 menos 1 pertenece a su gráfico, entonces también pertenece a su gráfico el punto de coordenadas, y ahí me da varias coordenadas que yo tengo que decir. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Entonces acá me ubico. El punto 2, 1, a ver, acá hagamos de cuenta, que bueno, acá va a estar 2, y acá va a estar el menos 1, ¿sí? Entonces el punto 2, 1 va a estar ahí, ¿sí? Bueno, entonces acá para que lo veamos más fácil, acá voy a hacer eh, no, está así, ¿sí? Entonces, para que sea impar, ¿sí? Recuérdense que tiene que ir al cuadrante diagonalmente opuesto, ¿sí? Entonces, si estoy acá en el cuarto cuadrante, tendré que ir al segundo cuadrante, ¿sí? Bueno, bueno, ¿y este qué punto va a ser? Y va a ser el punto menos 2 y 1, ¿sí? Bueno, al cambiar el cuadrante, bueno, al cambiar el signo de las coordenadas, sí, fíjense que este era 2 menos 1, entonces este va a ser menos 2, 1, ¿bien? Entonces acá yo tengo que responder que va a ser menos 2, la respuesta acá en el 2 va a ser menos 1, ¿no? Y eso si quieren lo vemos con un gráfico, a ver, para que se vea un poquito más claro, ¿sí? A ver, vamos a hacer 1 sobre x. Bueno, fijémonos en este punto que está acá, ¿sí? Que va a ser 1, 1, ¿sí? Entonces, como es impar, el punto diagonalmente opuesto va a ser el mismo, pero cambiado de signo, ¿sí? Y fíjense que acá tengo menos 1, menos 1. Bueno, entonces cuando yo cambio, que va a cambiar, va a ser el signo de todos los puntos. Ya va de todas las coordenadas. ¿Bien? O sea que si era positivo acá, acá tiene que ser negativo. Y si era negativo, tiene que ser positivo. ¿Bien? Por eso es que siguiendo esa lógica, acá me quedo así, ¿sí? Como era 2, acá va a ser menos 2. Acá como era menos 1, acá tiene que ser 1. Entonces acá vamos a poner que el 2, la respuesta tiene que ser la número, habíamos hecho la D, ¿sí? Bueno, bueno, también, no, bueno, nada más, sí. Bueno, este es un punto, como le digo, también le suelen tomar mucho, ¿sí? Esto de paridad, ¿sí? Más que nada le da una función, le dicen si es par o impar, nada más, ¿sí? O les da un gráfico y les piden que determinen si es par o impar. Nada más que eso. Bueno, vamos a ir al último punto por hoy, que va a ser el punto número 10, ¿sí? Que ya se trata de composición. Porque se pueden hacer todo esto que estamos viendo hoy, ya llegan bien al examen, ¿sí? El análisis matemático no es difícil,
¿sí? No, ustedes, si bien ustedes están viendo que hay unos ejercicios que son muy rebuscados, bueno, eso es común en todas las materias, ¿sí? Es como en el curso de nivelación, ¿sí? Fíjense que no les dieron ejercicios así muy complicados. Bueno, no sino algo medianamente sencillo, ¿sí? Tampoco fue muy regalado. Fueron una dificultad media, digamos, ¿sí? Análisis matemático 1 es lo mismo, bueno. Mientras ustedes tengan al día, van a llegar bien. Entonces acá vamos a ver un poquito de composición de funciones. Bueno, déjame quedar la teoría. ¿Dónde está composición? Más de lo mismo, ¿sí? Yo tengo f igual a f de x, y bueno, su dominio es dominio de f. Lo vamos a escribir está un poquito mejor, ¿sí? Lo vamos a escribir como si estuvieran definidas, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que f, el dominio, vamos a poner que es df, flechita, de imágenes reales, tal que y es igual a f de x. Acá también vamos a poner g, dominio de g, tal que y igual a g de x. ¿Sí? Bueno, si yo quiero hacer, qué sé yo, G compuesta con F, el símbolo de composición es así. ¿Dónde está? Creo que el símbolo de composición. Sí, creo que sí, no sé. Sí, ese creo que es el símbolo de composición, sí. ¿Sí? Esto es equivalente a poner así. G de F de X. ¿Sí? Bueno, entonces si yo quiero definir G compuesta con F, tengo que poner barra. Bueno, y acá es se complica un poquito, ¿no? Me dice X tal que X. eh, Pertenecientes al dominio de F. Acá me dice. ¿Dónde está? Y los F de X pertenecientes al dominio de G. ¿Sí? Bueno, imágenes reales, tal que I va a ser igual a qué? A G compuesta con F. Bueno, en la teoría está así. En la teoría lo ponen así. Bueno, recuerden que poner así o poner así es lo mismo. ¿Bien? Bueno, ahora a ver con un ejemplo qué quiere decir todo esto que está acá. Sí, bueno, y acá vamos a definir otra vez lo mismo, pero ¿qué pasa si ahora es F compuesta con G? Bueno, si ahora este va a cambiar así, ahora va a ser F y acá va a ser G. ¿Sí? Acá va a ser X, tal que X perteneciente a G, tal que G de X pertenece al dominio de F.
¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Bueno, de acá, como hace rato en operación de funciones, tengo que definir, ¿sí?, los dominios de cada función con la que estoy trabajando. Entonces el dominio de esta, ¿qué va a ser? Van a ser los reales, ¿no? Porque como no es ni una función con radical ni una división, simplemente dominios reales. Acá creo que no hace falta ni que lo haga ya así. Acá sencillamente va a ser el dominio, va a ser los reales menos el cero. Acá tengo h de x igual a la raíz de x. ¿Sí? Bueno, esto también es un poco medio obvio. ¿Sí? Acá el dominio va a ser desde 0 desde 0 hasta infinito. Y acá por último tengo t de x igual a x al cuadrado más 2. ¿Sí? El dominio de t va a ser igual a los reales, sí, porque una función cuadrática, sí, dominio de los reales. No, no hay mucha vuelta que dar. Bueno, ya tengo los dominios, ¿sí? A ver, vamos a ver un poquito el A, sí, que es hacer composición, ¿sí? No me pide que defina, ¿sí? Me pide que calcule, no, calcule, ¿sí? Así que vamos a hacer el A, tengo que hacer F, hacer símbolo de compuesto. Bueno, primero voy a hacer F compuesto con G genéricamente, ¿sí? Esto, acuérdense que es como poner F de G de X. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir composición? ¿Sí? Que fíjense que F, ¿qué forma tiene? X menos 1, ¿sí? Entonces, en esta X que está acá, yo voy a meter lo que es G de X, ¿sí? Entonces, en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Esto. 2 sobre X. ¿Sí? Entonces, de vuelta, lo que tengo que hacer es poner la que está más por fuera, F, ¿sí? F de X menos 1, ¿sí? Y en vez de poner X, voy a poner la otra función, ¿sí? Que en este caso es 2 sobre X. Bueno, entonces ahora voy a hacer esto valuado en 2. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto le va a dar de 1 menos 1. O sea que esto valuado en 2 le va a quedar que es 0. Bueno, ahora vamos a hacer el A, el segundo. Tengo que hacer ahora F compuesta con H y lo tengo que evaluar en 10. Bueno, entonces acá, esto es como poner, acuérdense, F de H X.
Bueno, entonces escribo la que esté más por fuera, que va a ser x. Va a quedar f. Entonces pongo x menos 1. ¿Sí? Pero en lugar de poner x, voy a poner lo que vale h. H vale esto, raíz de x. Bueno, me queda esto. Así que ahora voy a evaluar esto que está acá. Me pide que lo evalúe en 10. Entonces voy a poner esto que está acá y lo voy a evaluar en 10. ¿Sí? Bueno, fíjense que bueno, la raíz de 10 no es exacta, así que directamente queda así nomás. No puedo hacer nada ahí. ¿Bien? Y ahora por último, eh, T compuesta con H. Ah, sí, Joaquín, terminé ahí nomás porque no, como es inexacto, no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, esto lo puedo dejar como decimal, ¿sí? Pero personalmente yo nunca dejo como decimal algo, ¿sí? Lo dejo ahí nomás. Entonces yo decía que ahora tengo que decir T compuesta con H, ¿sí? Esto tengo que poner T de H de X. Bueno, entonces escribo la que está más por fuera, ¿sí? Que en este caso va a ser T, ¿sí? Tengo que poner X al cuadrado más 2. ¿Bueno? Pero en vez de X, ¿qué tengo que poner? H de X. Y H de X vale esto. Bueno, así que en definitiva, esto me va a quedar así. Me va a quedar, fíjense que tengo raíz y tengo cuadrado. Me va a quedar directamente, se cancelan, ¿sí? Me va a quedar X más 2. Entonces, ahora evalúo todo esto que está acá, menos 1. Si hacen ese cálculo, le va a quedar de 1. Bueno, bueno, entonces ese sería la primera parte, ¿sí? Los cálculos. Ya está. Esa es la parte A. Bueno, vamos a la parte que es medio complicada, la parte B. Vamos al primero. ¿No? Tengo que definir F compuesta con G. Bueno, fíjense que F compuesta con G, ya hice la cálculo de la fórmula, así que va a ser esto que está acá. ¿Sí? Y acá tengo que hacer primero el cálculo del dominio. ¿Sí? Ese acá, para hacer acá, tengo que hacer todo esto. ¿Sí? Bueno, así que ahora vamos a entender que me está diciendo todo esto que parece que no. Que está medio complicado, ¿no? Medio complicado de entender. Bueno, acá me está diciendo para qué valor está definido, o sea, me está diciendo que acá puede decir cualquier valor que pertenezca al dominio de G, ¿sí? O sea, me está dando el dominio de G, ¿sí? ¿El dominio de G cuál es? Los reales menos el cero, ¿sí? Bueno, entonces esto es como decir los reales menos ceros, ¿sí? Y acá me dice la intersección.
Bueno, la intersección de los g de x, ¿sí? Que pertenezcan al dominio de f, ¿sí? Bueno, acá lo tendré que poner así, miren. ¿Cuánto vale g de x? G de x vale 2 sobre x. ¿Bueno? Acá dice, ¿qué valores pertenecen a el dominio de f? ¿El dominio de f cuál es? Los reales, ¿sí? Bueno, entonces acá me tengo que preguntar, ¿qué valores de g de x pertenecen a los reales? Y bueno, van a ser todos, ¿sí? Porque no importa qué valor ponga acá, siempre van a pertenecer a los reales, ¿sí? Acá sería un problema si acá no fueran los reales, ¿sí? Si fuera un conjunto, un conjunto como este, ¿sí? Como este, o qué sé yo, un conjunto como este, ¿bueno? Un conjunto que no sea los reales, justamente, ¿sí? Porque usted, por lo que vimos hace rato, los reales me solucionan todo, ¿sí? Porque no hay que pensar casi nada, ¿sí? Directamente. ¿Bueno? Así que acá esto lo podemos expresar así. Que son todos reales directamente. ¿Sí? No, bueno. Bueno, porque todo esto pertenece a los reales, ¿sí? Entonces acá cuando yo haga la intersección de esto con esto, me va a quedar los reales menos el cero. ¿No? Ese va a ser el dominio. Y, a ver, vamos a hacer una tablita. Bueno, y F compuesta con G ya lo habíamos calculado, ¿sí? Era esto. Así que acá no hay mucho que hacer. Bueno, ahora tengo que definir la función. Defino la función. Bueno, entonces ahora tengo que meter ¿cómo se llama? Tengo que poner esto directamente. Acá ya lo tengo listo, ¿sí? Bueno, nada más que acá en el dominio nosotros llamamos que va a ser esto, ¿sí? Acá no hacía falta que ponga ah, los reales menos el cero, ¿sí? Barrita, los reales, y bueno, acá hallamos que va a ser esto. Y esa va a ser la fórmula, el dominio y la imagen, ¿sí? Y bueno, ustedes ven que el dominio está bien calculado, sí, porque fíjense que acá no puedo poner cero. ¿Qué pasa si pongo cero? Se me anula, ¿bien? Se me anula. Entonces, esto es lo que me está pidiendo el problema, esto que está acá. Bueno, ahora vamos a hacer otro. Eh, Vamos a hacer el T compuesto con, no, el H compuesta con T.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer el cálculo del dominio primero que nada. Esto lo vamos a borrar, ¿sí? En este caso va a ser los X pertenecientes a T, tal que T pertenecen al dominio de H. Entonces acá vamos a poner que el dominio va a ser los valores del dominio de T, ¿sí? Este es el dominio de H, ¿sí? Bueno, acá fíjense que T es esto que está acá, X al cuadrado más 2. El dominio de H es esto que está acá. ¿Bien? Bueno, entonces acá tengo que ver cuál de estos valores está contenido acá, ¿sí? O sea, tengo que ver. Bueno, fíjense que esto que está acá, yo lo puedo expresar así, ¿no? Como que X es mayor o igual que cero, ¿sí? Porque esto me está diciendo los valores mayores que cero, ¿sí? Bueno, bueno, pero para mi análisis no voy a poner X. ¿Qué voy a poner? X al cuadrado más 2, ¿sí? Porque me interesan los valores, me interesa los valores, me interesa lo que, me interesa T. Bueno, esto, me interesa T. Bueno, entonces acá tengo que ver para qué valores esto es mayor que cero, ¿sí? Y bueno, creo que esto es más fácil de verlo con un gráfico. Fíjense que si ustedes ponen X al cuadrado más 2, ¿sí? Fíjense que todos los valores de X, no importa si ustedes ponen que sea 0, que sea, qué sé yo, que sea 1, que sea 2, fíjense que todos le dan arriba de 0, ¿sí? Todos le dan arriba de 0, ¿no? Porque esto que está acá, 0, ¿sí? Bueno, ahora sí sería un problema si ustedes tenieran menos 4, ¿sí? Porque ahí, fíjense que ahí no todos los valores son mayores que 0, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mayores que 0? Los que van desde menos infinito hasta menos 2 y de 2 hasta infinito. ¿Bueno? Y los valores menores que 0 van a ser de menos 2 hasta 2. ¿Sí? Bueno, bueno, fíjense que acá me pide, ¿para qué valores me está diciendo que esto es mayor que 0? Y fíjense que para todos los valores, no importa qué valores de X ponga yo, acá siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Esto siempre va a ser mayor que 0. ¿Bueno? Eh, por lo tanto, esto directamente va a ser los reales. ¿Sí? Y el dominio de los reales con reales va a ser los reales. ¿Bueno? Bueno, ya sé que está un poco complicado de ver, ¿sí? Otra forma con la que ustedes se pueden guiar para hacer esto es directamente hacer la composición de la función, ¿sí? Hace la composición de la función y ven directamente para qué valores no se define, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo puedo ver que no se define para cero, ¿sí? Hacer esto puede ser complicado. Hay que entender, ¿no? Bueno, ¿sí? Así que lo que pueden hacer, si se les complica mucho hacer este análisis que da acá, directamente hacen la composición y se fijan para qué valores no está definido.
¿Bien? ¿Qué tengo que hacer acá? H compuesta con T, ¿ya la tengo? No, no la tengo. ¿Sí? Así que acá la puedo calcular. Cálculo de la función. Yo tengo que hacer H compuesta con T. ¿Sí? Nada más que acá no voy a escribir X, ¿qué voy a escribir? X al cuadrado más 2. ¿Sí? Bueno, y fíjense, hago ahora para que, a ver, fíjense, hago la raíz cuadrada. No sé qué dice. Hago la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 y fíjense que va a estar definida para todos los puntos. Bueno, no sé qué le pasó, se me está lajeando la compu. Ahí está. ¿Ves? Está definida para todos los puntos, no hay ningún punto por el cual no esté definida. ¿Sí? Entonces ahora voy a definir la función. Entonces acá hago h compuesta con t, el dominio cuál va a ser los reales, tal que, bueno, de acá, la fórmula ahora va a ser esta que está acá. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces eso sería composición de función. ¿Sí? Bueno, ahí de vuelta, ¿sí? Para no complicarse la vida, en el examen podrían hacer así, ¿sí? Esto que está acá. ¿Bueno? ¿Ok? Directamente hacen la composición y se fijan en el dominio. ¿Bien? Bueno. Bueno, ya son las 10, chicos. Desgraciadamente no hay más tiempo para seguir con esto, pero creo que con esto ya abarcamos más o menos todo lo que tienen que saber al menos de este parcial, de este examen, de este práctico para prepararse para el examen, ¿sí? Así que yo les recomiendo que practiquen eso que estamos viendo ahora, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo para el práctico número 3 ya creo que es el práctico de traslado de gráficos, ¿sí? Bueno, esto que está acá yo se lo voy a subir ahora nomás para que lo puedan ver y lo tengan a mano. ¿Bueno? Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, estamos viendo el próximo viernes. Nos vemos, chicos. Gracias, sí se entendió todo.